Muy buenas a todos, bienvenidos a esta reunión de fin de semana. Seguro que disfrutaremos mucho del alimento espiritual que Jehová ha preparado para hoy. Pero como es de costumbre, antes de comenzar, alabemos a Jehová con una de nuestras canciones y en este caso la canción seleccionada ha sido la número 133, cuyo título es Sirvamos a Jehová en nuestra juventud y está basado en Eclesiastés 12:1. La primera parte de esta reunión nos permitirá disfrutar de un discurso con un tema muy interesante. Y el tema es ¿cómo pueden los jóvenes hacer frente a la crisis actual? Estará a cargo de nuestro hermano Juan José Fiol. Te escuchamos. ¿Qué viene a su mente cuando piensa en la palabra crisis? Crisis personal, crisis humanitaria, crisis social, económica. Pues hoy vamos a hablar de una crisis diferente, una crisis que nos afecta absolutamente todos los humanos, pero una crisis que afecta especialmente a los jóvenes. Como decimos, es una crisis que nos afecta a todos. De hecho, algunos han comparado la situación mundial con un enfermo en el peor momento de su enfermedad mortal. El paciente o empieza a mejorar o su final inevitable será la muerte. Por supuesto, todos queremos que esta crisis nos afecte lo menos posible, pero ¿podemos hacer algo para protegernos de esta crisis? Claro que sí. Este discurso nos va a mostrar que nos va a dar algunas sugerencias para hacerle frente a esta crisis. Vamos a tratar de responder fundamentalmente a 4 preguntas. La primera es ¿de qué crisis estamos hablando? La segunda, ¿cuáles son las causas de esta crisis mundial? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Si usted es padre o madre, ¿qué puede hacer para ayudar a sus hijos a hacerle frente a esta crisis? Y si eres joven, ¿qué puedes hacer tú para superar esta crisis? Pues vayamos con la primera pregunta. ¿De qué crisis estamos hablando? Bueno, se trata de una crisis real y se refleja, entre otras cosas, en el comportamiento de la gente, con un resultado dañino. Por ejemplo, en el consumo de las drogas, los suicidios, la inmoralidad sexual, enfermedades de transmisión sexual, abortos, violencia, entre otras cosas. Así se trata de una crisis real, porque todas estas cosas producen un efecto negativo en las personas. Produce angustia, tristeza y le quitan la felicidad a la gente. Pero como decimos, estas cosas afectan especialmente a los jóvenes. Vayamos a por la segunda pregunta. ¿Cuáles son las causas de esta crisis? ¿Y qué dice la Biblia? Pues veamos 4 cosas que mucha gente reconoce que efectivamente son perjudiciales para la sociedad. La primera causa es la desintegración
de la familia. ¿Qué está produciendo esta desintegración de la familia? Veamos 3 razones. La primera es que debido al tipo de vida ajetreado, complicado, moderno, la gente está muy ocupada y especialmente los padres ahora tienen poco tiempo para dedicarlo a los hijos. Según un estudio realizado en una universidad norteamericana, las madres que trabajan fuera de la casa dedican a sus hijos un promedio de 11 minutos diarios entre semana de lo que llaman tiempo de calidad, es decir, exclusivamente reservado a jugar y enseñar a los niños, y 30 minutos los fines de semana. Los papás les dedican cerca de 8 minutos diarios entre semana y 14 minutos los fines de semana. Como vemos, se trata de muy poco tiempo dedicado a los hijos. La segunda razón de la desintegración familiar es que muchos padres no les dan a sus hijos un mensaje claro de lo que esperan de ellos. A veces los hijos no tienen una idea clara de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es correcto y de lo que no lo es. Por ejemplo, hay padres que ellos mismos no tienen convicciones morales, por lo tanto, va a ser muy difícil que transmitan a sus hijos o que les den a sus hijos consejos que sean útiles para ellos. ¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? Pues que los niños descubren lo malo demasiado pronto. Por ejemplo, niños de 5 años de edad se están volviendo cada vez más agresivos, no tienen respeto a la propiedad de otros niños, no respetan a los adultos y usan un lenguaje sucio que nuestros padres nunca nos hubieran permitido. ¿Cuál es la razón? Pues básicamente el mal ejemplo de los padres y el poco tiempo que les dedican a sus hijos. Todo lo contrario, los niños pasan mucho tiempo delante de la televisión o navegando por Internet. Otra razón es que existe una actitud demasiado permisiva por parte de los padres. Cuando hablamos de disciplina no hablamos de golpear físicamente a los niños, pero los niños necesitan ser disciplinados. El resultado de la permisividad es que se han eliminado todo tipo de castigos y los niños no temen nada ni a nadie. Y la tercera razón de la desintegración familiar es que a veces los padres privan a sus hijos de una niñez normal. ¿Cómo? Pues una manera de privar a los hijos de una infancia normal es lo que dice Proverbios, capítulo 29, versículo 21, que podemos leer. Proverbios 29, 21 dice: si se consiente al sirviente desde su juventud, acabará siendo un ingrato. Un ingrato. Es decir, hay padres que consienten absolutamente todo a sus hijos y los malcrían. Y consentir demasiado a los hijos es privarles de una educación que necesitan. Tiene un resultado negativo en ellos. Además, como menciona este versículo, muchos hijos son unos ingratos o unos desagradecidos. Esto ha sido cierto en el caso de muchos niños que han sido extremadamente mimados. Han crecido y se han convertido en adolescentes y adultos que piensan que todo el mundo les debe a ellos absolutamente todos, pero que ellos no le deben nada a nadie. Pues ya hemos visto la primera causa que contribuye a esta crisis mundial, es la desintegración de la familia. La segunda causa que contribuye a esta crisis es, en gran parte, el ambiente y la educación actual sin ningún tipo de ética y principios. La forma de pensar de esta sociedad es que el éxito consiste en ganar mucho dinero o alcanzar una buena posición social. Por otra parte, la inmoralidad sexual, la homosexualidad, etcétera, se consideran estilos de vida aceptables y alternativos. Y los famosos de este mundo, en vez de poner delante de nuestros jóvenes un buen ejemplo, presumen de su inmoralidad o incluso la fomentan. Y a esto hay que añadirle la falta de respeto que tienen muchos jóvenes por la autoridad y por las buenas costumbres. La tercera causa que contribuye a esta crisis es la influencia de la televisión, la música y el Internet. Gran parte de su contenido exalta la violencia, el sexo, la indiferencia ante el sufrimiento. En la actualidad, cuando un joven llega a la mayoría de edad,
ya ha presenciado a lo largo de su vida, en televisión, en cine o en Internet, miles de asesinatos, violaciones y otro tipo de delitos. ¿Cuál ha sido el resultado? Ver todo esto a lo largo de tantos años hace a los jóvenes insensibles y los endurece. Ya no les afectan las imágenes crueles que ven en televisión, en Internet o en un juego en línea. La cuarta y última causa que contribuye a esta crisis es la pobreza. Sobre este factor, sobre este asunto, la pobreza, pues tenemos muy poco control, pues en la mayoría de las ocasiones son los gobiernos y las entidades financieras las que provocan este tipo de pobreza o crisis en muchos países. Por supuesto, la Biblia nos da buenos consejos para administrar bien nuestro dinero y evitar inversiones que pudieran arruinarnos o complicarnos la situación económica. Sin embargo, en nuestro sitio de internet jw.org puede usted encontrar buenos consejos bíblicos para administrar bien su dinero. Bueno, ya hemos visto las 4 causas que contribuyen a esta crisis mundial: la desintegración familiar, el ambiente y la educación sin principios, la influencia de la televisión, la música y el Internet, y la pobreza en el mundo. Pero, ¿habla la Biblia de las causas de esta crisis mundial? Pues el apóstol Pablo mencionó cómo sería la gente en nuestros días, pero también indicó la causa principal de esta crisis. Vamos a verlo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Allí dice: pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma. Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo. Serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno. Serán traicioneros y testarudos. Estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios. Y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. En el versículo 5, Pablo menciona la razón principal de esta crisis mundial. Ahí dice que las personas aparentarían tener devoción a Dios, pero en realidad estarían negando el poder de esa devoción. Es decir, que ni Dios, ni lo que Dios piensa, ni lo que Dios dice en su palabra tiene ningún efecto positivo en sus vidas. En otras palabras, la razón principal de esta crisis mundial es que la gente no toma en cuenta a Dios en sus vidas. Pero en nuestro caso, la devoción que le tenemos a Dios tiene un efecto positivo en nuestras vidas. El amor que sentimos por Dios nos impulsa a amarlo y a obedecerlo. Y sabemos que todo lo que Él nos pide siempre es para nuestro bien. Bueno, pues ya tenemos la respuesta a la segunda pregunta. La pregunta era: ¿cuáles son las causas de esta crisis y qué dice la Biblia? La respuesta: hemos visto que la desintegración de la familia, el ambiente y la educación sin principios, la influencia de Internet y la televisión y la pobreza en algunos países son algunas de las razones. Sin embargo, la Biblia dice que la razón principal es que la gente no toma en cuenta a Dios en sus vidas. Vayamos a por la tercera pregunta. Si usted es padre o madre, ¿qué puede hacer para ayudar a sus hijos a hacerle frente a esta crisis mundial? Pues veamos 2 cosas principales, entre otras, que usted puede hacer. La primera es ponerles un buen ejemplo. Normalmente todo padre en la tierra desea lo mejor para sus hijos. Eso no es algo exclusivo de los padres cristianos. Pero claro, si un padre está convencido de que lo mejor en la vida es ganar mucho dinero y tener éxito, pues eso es lo que le va a enseñar a sus hijos. Los padres no pueden convencer a sus hijos de lo que ellos mismos no creen. ¿Qué espera Jehová que hagan ustedes, padres? Pues veamos el consejo que nos da la Biblia en Deuteronomio capítulo 6 y los versículos 5 y 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6. Allí dice: ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón. Por lo tanto, para poner un buen ejemplo, los padres deben tener primero ellos la verdad de la Biblia en su corazón. Los padres deben ver, o los hijos deben ver en los padres, que ustedes viven de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Con su consejo, ustedes padres deben demostrar a sus hijos que lo más importante en sus vidas es amar y servir a Jehová. Eso es lo mejor que cualquier persona puede hacer. Y entonces los hijos les copiarán. Miren, los hijos son muy inteligentes. Lo ven todo y lo comparan todo. Por eso los hijos deben ver que sus padres también obedecen las normas de Dios. ¿En qué campos es fundamental que pongan ustedes un buen ejemplo? Bueno, los hijos deben ver que ustedes padres ponen el reino en primer lugar en sus vidas. ¿Qué más tendrían que ver sus hijos en ustedes? Pues lo que Pablo mencionó a su amigo Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Allí dice: porque me acuerdo de tu fe sin hipocresía, que tuvieron primero tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tú también tienes. Así que los hijos deberían ver en sus padres las mismas cualidades que Timoteo vio en su mamá y en su abuela. Ellas fueron excelentes ejemplos de obediencia y confianza en Dios. Y eso fue lo que Timoteo aprendió en su casa. Bueno, ya hemos visto lo primero que deben hacer los padres con sus hijos, es ponerles un buen ejemplo. ¿Qué más deben hacer los padres para ayudar a sus hijos en esta situación crítica que vive el mundo? Pues lo segundo es pasar tiempo con ellos. Los padres pueden ayudar a sus hijos en esta crisis dedicándoles atención, dedicándoles tiempo. Y eso es más que pasar tiempo juntos. Deben tener una buena comunicación y deben tener una buena relación. La revista Despertad dijo lo siguiente: muchos padres que tienen profesiones que les ocupan mucho tiempo han adoptado el punto de vista engañoso de que pasar un poco de tiempo bien organizado y programado con el hijo es suficiente para cubrir toda la atención que el niño necesita de los padres. Sin embargo, el doctor Lee Sall, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, comenta: el concepto de tiempo de calidad es una tontería. Y explica: la expresión se ha originado en el sentimiento de culpa de muchos padres por pasar tan poco tiempo con sus hijos. Según la Biblia, ¿de qué maneras deben los padres pasar tiempo con los hijos? Pues regresemos de nuevo a Deuteronomio capítulo 6 también, pero leamos el versículo 7. Deuteronomio capítulo 6, y ahora leamos el versículo 7. Allí dice: y tienes que inculcarlas en tus hijos y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Como vemos, es esencial instruir y enseñar a los hijos. También hay que hablar con ellos y escucharles. Por eso hay que crear oportunidades, como dice el texto, cuando te sientes en tu casa, cuando andas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Cualquier ocasión es buena. Hay que hablar con ellos. Los padres no deben suponer que saben exactamente todo lo que sus hijos piensan. ¿A qué más deben dedicar tiempo los padres? Pues veamos dos cosas también que son importantes. La primera es pasar tiempo con ellos en la adoración en familia. No se debería cancelar la adoración en familia por cualquier motivo. Y las sesiones de adoración en familia tampoco tienen por qué ser extremadamente largas. Padres, si no saben cómo hacer su adoración en familia, en jw.org encontrarán muchísimos artículos para niños y adolescentes que ustedes pueden usar en su adoración en familia. Y la segunda es pasar tiempo con los hijos jugando y divirtiéndose con ellos. La Biblia dice en Eclesiastés 3:4 que hay tiempo para reír y tiempo para bailar. En tiempos bíblicos los padres planeaban entretenimiento y diversión para toda la familia. Lamentablemente hay padres que dedican mucho tiempo a la televisión, viendo fútbol o cualquier otro deporte, pero no tienen tiempo para jugar con sus hijos.
Además, los padres deben recordar que no es responsabilidad de la congregación organizar actividades para sus hijos. Esa es la responsabilidad que ustedes tienen delante de Dios. Además, los padres pueden invitar a la casa a otros jóvenes cristianos y evitar así que sus hijos tengan malas compañías. Sí, los padres cristianos sacrifican su propia comodidad para tener tiempo para sus hijos. ¿De qué otras maneras hay que dedicar tiempo a los hijos? Pues leamos Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Allí dice: padres, no irriten a sus hijos, sino sigan criándolos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Por lo tanto, hay que dedicar tiempo a enseñarles lo que piensa Jehová y lo que Jehová espera de sus hijos. Enseñarles de Jehová es más que dar información sobre lo que dice la Biblia. Hay que educar la voluntad y los deseos del hijo para que sea un buen cristiano en el futuro. Bien, ¿y qué deben hacer los padres cuando se enteran que su hijo tiene un problema o que ha hecho algo malo? Pues no deberían enojarse demasiado ni gritar, sino tratar de ayudar a sus hijos con cariño. ¿Qué pueden hacer en esas ocasiones? Pues principalmente 3 cosas. La primera, guiar y corregir a sus hijos según nos informa la Biblia, de acuerdo con lo que la Biblia indica. 2, deben enseñar a sus hijos a aplicar las normas divinas de la Biblia. Y 3, deben orar con regularidad por ellos y con ellos. ¿Por qué es tan importante dedicar tiempo a enseñar a Dios, a enseñar a los hijos a servir a Dios? Pues por lo que dice Juan 17:3, que conocemos muy bien, pero que podemos leer. Juan capítulo 17, versículo 3. Allí dice: esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. La vida de nuestros jóvenes cristianos está envuelta. Si queremos que tengan vida eterna, deben conocer a Jehová y deben servirle. Por lo tanto, un buen joven cristiano no se forma en las escuelas, colegios o universidades de este mundo. Se forma estudiando la Biblia en el hogar, con la ayuda de los padres y junto a la congregación cristiana. Así que los padres que de verdad quieren a sus hijos se interesan más en inculcarles la verdad de Jehová que en enseñarles o compartir con ellos la educación de este mundo. Pues ya tenemos la respuesta a la tercera pregunta. Era: ¿qué pueden hacer ustedes, padres y madres, para ayudar a sus hijos a tener éxito en la vida? La respuesta: hemos visto la importancia de poner un buen ejemplo y de dedicar tiempo con los hijos, al entretenimiento y a enseñarles a amar a Jehová y su palabra. Vayamos a por la cuarta y última pregunta. Si eres joven, ¿qué puedes hacer tú para tener éxito ante esta crisis? Hay muchos buenos consejos, pero veamos 2 cosas fundamentales que te van a ayudar a tener éxito. La primera es que debes identificar a tu enemigo y evitar sus trampas. ¿Dice la Biblia quién es tu enemigo? Pues sí, vamos a leerlo en la primera carta de Juan, capítulo 5 y el versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice: sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así tu principal enemigo es este maligno, Satanás, que además tiene todo el mundo bajo su control. ¿Qué intenciones tiene Satanás contigo? Pues las peores. Su objetivo principal es alejarte de Jehová. Y si además puede, intentará que hagas algo que pueda ofender a nuestro Dios, que le desobedezcas. ¿Quiénes no son tus enemigos? Pues tus papás no son tus enemigos. No les culpes a ellos cuando las cosas te van mal. Recuerda que ellos también sufren la crisis mundial como tú. Además de Satanás, hay otra razón por la que sufrimos todos y por la que tú también sufres. Y es la que mencionó Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice:
No se engañen, nadie puede burlarse de Dios, porque lo que uno esté sembrando es lo que cosechará. De modo que la gente ciega o recoge las malas consecuencias de sus acciones o decisiones. Y tú también. Las malas decisiones que tomes te harán sufrir. No podrás culpar a nadie, solo a ti. Y el antídoto para resistir a Satanás y evitar sus trampas, pues es practicar la devoción a Dios. ¿Recuerdas? Al principio leímos 2 Timoteo 3:5 y decíamos que las personas aparentarían tener devoción a Dios, pero en realidad no era así. Por lo tanto, tener devoción a Dios, es decir, poner a Dios en primer lugar en tu vida, es lo que te ayudará a hacer frente a esta crisis mundial. Pero Satanás ha llenado el mundo con trampas, por ejemplo, la inmoralidad sexual, las drogas, el alcohol, y hace falta mucho valor para huir de estas cosas. Quizás tus compañeros te presionen, pero tú puedes evitar esas trampas. ¿Y por qué lo deberías hacer? ¿Por qué deberías evitar esas trampas? Pues porque pueden afectar tu desarrollo sexual y tu crecimiento físico, mental y emocional. Por eso te animamos a que escuches a Jehová y que prestes atención a lo que Él te dice en su palabra. Pues ya hemos visto lo primero que pueden hacer los jóvenes para tener éxito: identificar a su enemigo, a nuestro enemigo que es Satanás, y evitar las trampas. La segunda cosa que tú puedes hacer ante esta crisis es tomar la decisión de servir a Dios. ¿Por qué merece la pena ponerse de parte de Jehová? La respuesta la encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 2 también. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan 2:17. Allí dice, además, el mundo se está yendo y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Así lo que está envuelto es tu vida. Jehová te promete que si haces tu voluntad, tu futuro será muy bueno. ¿Qué más puedes lograr si tomas la decisión de servir a Dios? Pues muchas cosas, pero fundamentalmente 2 cosas. Primero, que Jehová te ofrece ahora mismo la oportunidad de ser libre. ¿Libre de qué? Pues libre de la influencia de este mundo, de la religión falsa, de sus mentiras, de las filosofías del mundo y de ser esclavo del pecado como le ocurre al resto de la gente en este mundo. Y hay una segunda cosa que Jehová te ofrece, y es la que menciona Romanos 12, 1 y 2, que podemos leer. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Allí Pablo dice, por lo tanto, hermanos, les suplico por las compasiones de Dios que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, y que agrade a Dios. Así darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar. Y dejen de amoldarse a este sistema. Más bien, transfórmense renovando su mente para que prueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios te promete que disfrutarás de un futuro bueno, agradable y perfecto, porque esa es la voluntad de Dios. Recuerda que no estás solo en esto. Otros miles de jóvenes cristianos por todo el mundo ya lo han logrado. Y si ellos pueden, tú también puedes. Por eso te invitamos a ir a la sección Los jóvenes preguntan en jw.org y leer las experiencias de otros jóvenes cristianos. Además podrás ver lo que dice la Biblia sobre el sexo, el entretenimiento, la escuela, los amigos, etc. Además tienes otra ayuda a tu alcance. Se trata de la oración. Habla con Jehová. Cuéntale cómo te sientes. Háblale de tus problemas. Él puede ayudarte y quiere que te vaya bien. ¿Qué más puedes hacer para asegurarte un futuro maravilloso en el mundo que Dios te promete? Pues 3 cosas. En lo que tiene que ver con tu amistad con Jehová, confía en Él. Dios te ha prometido vida eterna y te la dará. Segundo, en lo que tiene que ver con tu relación con el pueblo de Jehová, confía en su organización, coopera con ella, apoya las reuniones. Si tienes problemas, habla con los ancianos de tu congregación o con otros hermanos que hayan tenido situaciones parecidas a las que tú te estás enfrentando. Ellos pueden ayudarte. Y tercero, predica el mensaje del reino. Eso alegra mucho a Jehová. Si todavía no lo has hecho, dedícate a Jehová. Si ya lo has hecho, bautízate. Si ya eres testigo de Jehová,
Comienza el precursorado cuanto antes y sírvele de tiempo completo el resto de tu vida. No hay nada mejor para enfrentarse a esta crisis mundial. Pues ya tenemos la respuesta a la cuarta y última pregunta. Era, si eres joven, ¿qué puedes hacer para tener éxito en esta crisis? La respuesta: identifica a tu enemigo, Satanás, y sus trampas, también confía en Jehová y en su organización, y toma la decisión de servirle y de entrar en las filas de los precursores. Pues ya hemos llegado al final de este discurso. ¿Qué hemos aprendido? Pues 4 cosas. La primera es que la crisis que vive el mundo es real. Nos afecta a todos, pero especialmente a ti, joven. La segunda es que la razón principal de esta crisis es que la gente no toma en cuenta a Dios en sus vidas. La tercera es que el buen ejemplo y la buena educación que ustedes, los padres y madres, les dan a sus hijos es vital para que ellos puedan superar esta crisis. Y cuarto, que los jóvenes pueden mostrarle a Jehová que lo aman de verdad, acercándose a Él y tomando la decisión de servirle. Por lo tanto, joven, aprovecha todo lo que Jehová te da a través de su palabra y de su organización. Así podrás hacerle frente con éxito a esta crisis mundial. Si lo haces, te espera un futuro maravilloso, un futuro eterno lleno de paz y felicidad. Muchas gracias, hermano Fiol, por estos útiles consejos basados en la Biblia. Nos han animado mucho y estamos convencidos que nos serán muy útiles. También aprovechamos la ocasión para invitaros a asistir a la reunión de la semana que viene, en la que, al igual que hoy, tendremos la oportunidad de disfrutar de otro interesante discurso. A continuación, continuaremos con la siguiente parte de nuestra reunión, el estudio de la atalaya, que estará a cargo de nuestro hermano Andrés Mayor. Pues comenzaremos esta segunda parte de nuestra reunión con una canción muy apropiada, muy relacionada con el artículo de estudio que analizaremos después. Se trata de la canción número 151, con el título Jehová los llamará. Canción 151.
Pues el artículo que tenemos para analizar juntos a continuación es el artículo de estudio número 33 de la Atalaya de agosto. El título de este artículo es «La resurrección refleja el amor, la sabiduría y la paciencia de Dios». Y está basado en el texto de Hechos 24:15, que en parte dice, va a haber una resurrección. Al pensar en la resurrección o cuando tal vez predicando tenemos que hablar sobre esta esperanza, generalmente la pregunta básica, la idea central es ¿por qué podemos creer que habrá una resurrección? Y hablamos sobre el poder de Dios, el poder. Pero este artículo destaca otras cualidades. No vamos a hablar tanto del poder de Jehová, sino de otras cualidades como el amor, la sabiduría y la paciencia. Responderemos preguntas interesantes en cuanto a la resurrección. Veremos que es un artículo que nos acerca mucho, mucho a Jehová y sobre todo veremos cómo podemos demostrar nuestra gratitud por esa maravillosa esperanza. Será un placer oír vuestros comentarios. Sabemos que habéis dedicado tiempo a prepararlos previamente en casa. Pues un placer escucharlos. Será muy enriquecedor este artículo, muy animador para todos. Gracias de antemano por vuestra participación. Nuestro hermano David Díaz es el lector asignado para hoy y pedimos que, por favor, hermano Díaz, si eres tan amable, leemos el primer párrafo. Hubo un tiempo en el que Jehová estuvo solo, pero nunca se sintió solo. No le faltaba nada en ningún sentido, pero quería compartir la alegría de vivir. Así que el amor lo impulsó a empezar a crear. Pues la pregunta para este primer párrafo, ¿por qué creó la vida Jehová? Hermana Makowski, por favor. Jehová quería compartir la alegría de vivir, así que el amor lo impulsó a empezar a crear. Muchísimas gracias. Muy bien. Hermana Iglesias, por favor. Me gusta mucho la primera frase de este párrafo que dice que hubo un tiempo en el que Jehová estuvo solo, pero nunca se sintió solo. Tenemos que recordar que Jehová es completo y es autosuficiente, pero tenemos que recordar que la esencia de Jehová es el amor y es una cualidad activa, no pasiva, sino que se mueve por acciones. Así que ese amor le influye naturalmente el deseo de que otras criaturas inteligentes pues también disfrutarán del don de vivir. Magnífico. Hermano Fiol. Y Jehová siempre ha sido un Dios feliz. Lo es ahora y lo ha sido siempre. Y él disfrutaba de la vida. Así que esa alegría que sentía por la vida, hubo un momento que quiso compartirla. Y compartir es uno de los aspectos de su cualidad principal, que es el amor. Estupendo. Pues vamos a seguir con la lectura del párrafo 2. En primer lugar, Jehová creó a su Hijo, Jesús. Luego, por medio de él todo lo demás fue creado, incluidos millones de ángeles. Jesús se sintió feliz de poder trabajar con su Padre. Y los ángeles también tuvieron motivo para alegrarse, pues por decirlo así, vieron en primera fila cómo Jehová y su obrero experto, Jesús, crearon el cielo y la tierra. ¿Cómo reaccionaron los ángeles? La Biblia dice que lanzaron gritos de alabanza y seguro que continuaron alabando a Jehová por todo lo que hizo hasta que culminó con su obra maestra, los seres humanos. Todas sus creaciones reflejan su amor y sabiduría. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se sintieron Jesús y los ángeles cuando Jehová creó otras cosas? Hermana Silvosa, Damaris, por favor. Pues en Proverbios 8:30 se describe el sentimiento de Jesús, porque ahí dice que él se sentía muy feliz y era alegre al ayudar a Jehová a crear las demás cosas. Y por otro lado también tenemos el sentimiento de los ángeles en Job 38:7, donde dice que cuando vieron todas las creaciones, dice que lanzaron gritos de alabanza. Así es que no cabe duda de que compartieron ese sentimiento de alegría como Jehová al crear todas las cosas. Así es. Gracias, muy bien. Hermano Vázquez, Marcos. Y hoy hablaremos de la resurrección de los seres humanos. Y los seres humanos precisamente fue la obra maestra de la creación. Y si pensamos en cuánto cariño, sabemos que Jesús tenía mucho cariño a todo lo que Jehová creó, pero si pensamos en los seres humanos,
Proverbios 8:31 dice que les tenía un cariño especial a los seres humanos. Así que en este análisis vamos a ver, vamos a extraer el amor que Jehová tenía, que nos hace ver también cuánto amor tiene Jesús por también traer esta esperanza de la resurrección. Cierto. Muchas gracias. Muy bien. Hermano García, David. Y nosotros también cuando meditamos en la creación, en el universo, en nuestro cuerpo, nos sentimos impulsados a decir lo mismo que el salmista David en el Salmo 104:24. ¿Cuántas son tus obras, oh Jehová? Con sabiduría las has hecho todas y la tierra está llena de sus producciones. Así que nos encanta ver el amor y la sabiduría de Jehová demostradas en la creación. Así es. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Leemos el párrafo 3, por favor. Jehová quería que los seres humanos vivieran para siempre en el hermoso planeta que había creado. Pero cuando Adán y Eva se rebelaron contra su cariñoso padre, la sombra del pecado y la muerte cubrió la tierra. ¿Qué hizo Jehová? De inmediato reveló cómo rescataría a la humanidad. Decidió que entregaría la vida de su Hijo para rescatar del pecado y la muerte a los descendientes de Adán y Eva. De este modo, le daría a cada persona la oportunidad de elegir si quiere servirle y recibir la vida eterna. Pues la pregunta para el párrafo 3. Según indica 1 Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22, ¿qué hace posible el rescate de Jesús? ¿Podríamos, por favor, un voluntario que quisiera leer este texto? Hermana Fiol, por favor. Como la muerte vino mediante un hombre, la resurrección de los muertos también viene mediante un hombre. Porque así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos recibirán vida. Muchas gracias. Pues la pregunta es, según estas palabras, ¿qué hace posible el rescate de Jesús? Hermana García, ¿quieren? Sí, pues gracias al rescate tenemos la opción de tener vida, como acabamos de leer en 1 Corintios, vida eterna en la tierra, hecha un paraíso, siempre y cuando decidamos ser obedientes a Jehová y servirle, que es quien ha dispuesto de esta amorosa solución para rescatarnos del pecado y de la muerte. Muchas gracias, muy bien. Mano Ferreras. Y millones de personas están secuestradas, por decirlo así, por la muerte y por el pecado. Y precisamente el sacrificio de Jesús permite rescatar a muchas de esas personas que hoy en día no están con nosotros. Muy bien, muy bien. Hermano Silvosa. Ideas similares a la que hemos leído en 1 Corintios también las encontramos en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en Juan 3:16 dice que aquel que demuestre fe en el Hijo, en Jesucristo, tendrá vida eterna. Y en Romanos 6:23 también nos muestra que el salario que el pecado paga es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que nos muestra ahí el papel fundamental que el rescate de Jesús tiene en tener esa esperanza en la vida eterna o en la resurrección. Gracias por destacar estos versículos también. Hermano Pintado, Abel. Y como este pecado que cometieron Adán y Eva ya desde ese momento a todos nos condujo a esa muerte, ¿no? Y Jehová se dio cuenta de eso, justo en ese momento en Génesis 3:15 él ya pensó en la solución, en el antídoto. ¿Por qué? Por su amor, ¿no? Por lo tanto, una vez más destacamos el amor que tiene Jehová y que por eso ya hizo posible esa resurrección en un futuro. Estupendo. Muchísimas gracias. Pasamos al párrafo 4, por favor. La promesa de Dios de devolverles la vida a los muertos hace surgir algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo será la resurrección? ¿Reconoceremos a nuestros seres queridos cuando vuelvan? ¿Por qué será la resurrección una fuente de tantas alegrías? ¿Y cómo nos enseña la resurrección a valorar el amor, la sabiduría y la paciencia de Jehová? Veamos. Pues ¿qué analizaremos en este artículo? Hermano Gomán, Aurel. Algunas preguntas como, por ejemplo, ¿cómo será la resurrección?
reconoceremos a nuestros seres queridos cuando vuelvan? ¿Por qué será la resurrección una fuente de tantas alegrías? ¿Y cómo nos enseña la resurrección a valorar el amor, la sabiduría y la paciencia de Jehová? Muy bien. Preguntas súper interesantes. Como veremos sobre algunos aspectos, la Biblia no dice nada categórica y específicamente, así que hablaremos de probabilidades, de posibilidades, de cosas que parecen razonables. Entramos pues en el primer subtítulo, que nos permite responder a cómo es probable que sea la resurrección. Párrafo 5, por favor. Mediante su Hijo, Jehová resucitará a millones y millones de personas. Pero es probable que no todos vuelvan a vivir al mismo tiempo. ¿Por qué no? Porque si la población de la tierra de repente se disparara, el caos reinaría. Y a Jehová no le gusta la falta de organización. Sabe que para que haya paz se necesita mantener el orden. Jehová demostró sabiduría y paciencia al ir preparando el planeta poco a poco con Jesús para los seres humanos. Y Jesús demostrará esas mismas cualidades durante el reinado de 1000 años, cuando ayude a los que sobrevivan al Armagedón a preparar la tierra para recibir a los resucitados. Pues pregunta 5. ¿Por qué es razonable creer que no todas las personas resucitarán al mismo tiempo? Hermano Makowski, por favor. El propósito original de Jehová era que los humanos llenaran a la tierra, pero no creó de repente a millones de personas de una vez, porque como dice en 1 Corintios 14:33, Dios no es un Dios de desorden. Así que es probable que no todas las personas vuelvan a la vida al mismo tiempo. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hermana López, Loida. Y de hecho Jehová la creación la dividió en periodos de tiempos específicos y podemos decir que lo hizo según lo que iba a crear en conjunto, así que de una forma para que todo siguiera un proceso natural y poquito a poco estuviera preparado hasta que llegara al ser humano. Así que por eso es natural creer que la resurrección también será así. Perfecto. Hermano Espinoza. Sí, y para entender esta idea podríamos poner el ejemplo de un parking, ¿no? Si hay 100 plazas y 100 coches llegan a la vez, seguro que se generaría muchísimo caos, ¿no? Así tiene sentido que vayan llegando poco a poco a lo largo del día. La resurrección también será a lo largo de estos 1000 años y no en un mismo día o en un periodo corto. Gracias por ese ejemplo. Magnífico. Muy bien. Pues párrafo 6, por favor. Pero lo más importante que tendrán que hacer los que sobrevivan al Armagedón será enseñarles a los resucitados sobre el reino y las normas de Dios. ¿Por qué será esto necesario? Porque la mayoría de los que vuelvan a la vida serán de los que la Biblia llama injustos. Ellos deberán hacer muchos cambios para beneficiarse del rescate de Cristo. Sin duda, enseñarles la verdad sobre Dios a millones que no lo conocen supondrá muchísimo trabajo. ¿Le daremos clases a cada persona por separado, de manera parecida a cómo hacemos los cursos bíblicos hoy día? ¿Se les asignará a congregaciones y se les capacitará para que les enseñen a los que resuciten después de ellos? Habrá que esperar para averiguarlo. Lo que sí sabemos es que para el final del reinado de 1000 años de Cristo, la tierra de seguro estará llena del conocimiento de Jehová. ¡Qué 1000 años tan ocupados y tan emocionantes! Muy bien. Pues la pregunta 6 dice, según Hechos 24:15, ¿quiénes estarán entre los resucitados? ¿Algún voluntario, por favor? Nos lee Hechos 24:15. Hermana Ferreras, si es tan amable. Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Gracias. Pues según estas palabras, ¿quiénes estarán entre los resucitados? Hermano García, David. Pues no solamente los justos, los siervos de Jehová, tanto del pasado como de tiempos modernos, sino también, dice el texto, los injustos,
es decir, millones de personas que murieron sin tener la oportunidad de conocer a Jehová y de poder vivir de acuerdo con su voluntad, pero aún así Jehová les resucitará y les dará la oportunidad de conocerle, de cambiar y vivir en armonía con su propósito y recibir la vida eterna. Muy bien, gracias. Manuel López. Y la verdad es que podemos imaginarnos el trabajo que esto supondrá. Recordamos la Asamblea Regional, el discurso que estaba relacionado con este asunto, cuando el hermano Let explicaba, por ejemplo, pensemos en los antecedentes de algunas personas y ponía algunos ejemplos. Quizás vuelva a la vida un rey que tenía muchos siervos en aquella época y ahora uno de esos siervos será el que le indique que quizás tenga que plantar un árbol o hacer cualquier otro trabajo. ¿Cuánto le costará asimilar esto? Pues a estas personas habrá que enseñarles a aceptar las verdades de Jehová. Seguro que va a ser muy emocionante. Sin duda. Hermano Camaño. Y en la imagen vemos un ejemplo de esto, ¿no? Vemos como dice la nota, un nativo americano resucita y posiblemente tenga sus costumbres, sus tradiciones, posiblemente algunas de ellas no le agradasen a Jehová, pero qué bonito será poder enseñar a personas así, como dice la nota, ¿no? A qué tiene que hacer para beneficiarse del rescate. Y eso nos afecta a todos, ¿no? Pensar en tantas personas que no conocen a Jehová, tendrán la oportunidad ahora y nosotros seremos los que les ayudaremos a acercarse a Dios. Cierto, muy bien, muy bien. Hermano García, Benjamín. Y aunque es verdad que no conocemos todos los detalles de cómo estas personas llegarán a conocer poco a poco a Jehová, si le daremos clases a cada uno de ellos de forma parecida como se hace actualmente, si se les asignará congregaciones y se les capacitará para que ellos también enseñen a otros después que hayan resucitado. Hay detalles que no sabemos, pero lo que sí tenemos claro es que será algo muy bonito ver cómo todas estas personas poco a poco van aprendiendo de Jehová y su amor por Jehová crece de forma natural. Muy bien. Hermano Ferreras. Y también estamos convencidos de que al final de ese periodo de 1000 años, la tierra, como menciona Isaías 11:9, estará llena del conocimiento de Jehová. Así que serán años emocionantes y un periodo de capacitación nunca visto antes. Eso es. Así que si no tenemos ahora el privilegio de dirigir un curso bíblico, decimos, el territorio no es muy productivo, pues no dejemos de prepararnos para ser buenos maestros, ¿no? Porque nos espera mucho trabajo. Gracias. Párrafo 7, por favor. Durante los 1000 años, todos los siervos de Jehová tendrán que hacer cambios para agradarlo. Por eso, serán comprensivos al ayudar a los resucitados para que luchen contra la tendencia al pecado y vivan como Jehová quiere. Sin duda, cuando estas personas vean que el pueblo de Dios es humilde y al igual que ellas sigue esforzándose por hacer cambios y agradarlo, se sentirán impulsadas a adorarlo también. Párrafo 7. ¿Por qué serán comprensivos los siervos de Jehová al enseñar a los resucitados? Hermana Makowski. Durante los 1000 años, nosotros también tendremos que hacer cambios para agradar a Jehová y para llegar a la perfección. Por eso, seremos comprensivos al ayudar a los resucitados para que luchen contra la tendencia al pecado y vivan como Jehová quiere. Muy bien, muchas gracias por tu clara respuesta. Hermano Candelo Alexi, por favor. Sí, y dentro de esas personas habrá muchas que durante el mundo de Satanás fueron maltratadas, su dignidad fue pisoteada, porque esa es la cara del mundo de Satanás. Satanás es así. Pero qué bueno es que nosotros, que seremos la cara de Jehová, de su reino, las tratemos con dignidad, porque es así como su Padre Jehová quiere que las tratemos. Y esto, claro, será un impacto muy positivo para ellas, pero al ver que consideramos sus debilidades, que las vemos como también Jehová a nosotros nos ha visto, eso les dará no solamente motivos para amar a Jehová, que es su Padre, sino que también les dará muchas ganas de querer seguir viviendo en el nuevo mundo y querer hacer los cambios que Jehová pide de ellas. Muy bien, muy bien. Hermano Vázquez, Marcos. Y al igual que hemos mencionado que ya desde hoy podemos prepararnos para ser buenos maestros que enseñen en el futuro, este párrafo también nos hace ver que las cualidades que nos estamos esforzando por cultivar hoy no son cualidades que sirvan solo para ahora, es que serán las cualidades que también den testimonio
a aquellos que resuciten en el futuro. Así que sin duda que cultivar las cualidades y estar dispuestos a hacer cambios desde ahora ya es un trabajo que estamos haciendo. Muy bien. En sintonía con ese comentario, ¿qué podríamos decir de Primera de Pedro 3:8 respecto a cualidades? Hermana Ferreras, por favor. Pues allí se mencionan cualidades como la empatía, cariño fraternal, tierna compasión, humildad. Y cierto que necesitaremos demostrarlas cuando veamos que a una persona le cuesta hacer un cambio y para nosotros es tan evidente que debe de hacerlo, que estamos viviendo en un mundo o que estaremos rodeados de personas que aman y sirven a Jehová y que no lo ve tan real como nosotros. Entonces tendremos que tener paciencia para seguir ayudándolos a que hagan los cambios necesarios. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bien, pues, ¿cómo es probable que sea la resurrección? Una respuesta concreta a esta pregunta, ¿qué diríamos? Según vimos en este subtítulo. Manuel López. Pues es probable que sea gradual y que no todos vuelvan a vivir al mismo tiempo. Muy bien. Pues reconoceremos a nuestros seres queridos cuando vuelvan. Otra pregunta interesante. Leamos el párrafo 8. Hay varios motivos por los que creemos que los que reciban a los resucitados podrán reconocer a sus seres queridos. Por ejemplo, por las resurrecciones mencionadas en la Biblia, parece que Jehová volverá a crear a las personas de manera que tengan el mismo aspecto y la misma manera de hablar y de pensar que tenían poco antes de morir. Además, recordemos que Jesús dijo que estar muerto es como estar dormido y que resucitar es como despertar de un sueño. Cuando la gente se despierta, su aspecto, su voz y sus recuerdos son los mismos que cuando se fueran a dormir. Pensemos en el caso de Lázaro. Cuando Jesús lo resucitó, llevaba 4 días muerto, así que su cuerpo había empezado a descomponerse. Pero sus hermanas lo reconocieron al instante, y es obvio que él las recordaba a ellas. Bien, muchas gracias. Pregunta 8. ¿Por qué es razonable creer que los que reciban a los resucitados podrán reconocer a sus seres queridos? Hermana Fiol, Ruth. Pues uno de los motivos es por los relatos que hay en la Biblia de otras resurrecciones que ocurrieron en el pasado, donde se ve que Jehová volvió a crear a estas personas con el mismo aspecto, la misma manera de hablar y pensar que tenían antes de morir. Muy bien, muy bien. Hermana Iglesias. Por ejemplo, tenemos el caso de Lázaro. En este caso, él llevaba 4 días muerto, así que su cuerpo ya debería estar descomponiéndose. Pero vemos en el relato de cómo Jesús les dice a las hermanas de que les quite las vendas de Lázaro. Así que si de verdad hubiera sido un cambio diferente, hubiera sido otro cuerpo, seguramente hubiera sido un impacto para ellas, pero seguramente no fue así. Y seguro que también él las debió recordar. Muy bien. Hermana García, Kerem. Sí, también algo que nos ayuda a entender esta idea fue las comparaciones que hizo Jesús sobre la muerte y la resurrección. Dijo que el estar muerto es como estar dormido y el resucitar es como despertar de un sueño. Y todos nosotros cuando despertamos al amanecer, pues tenemos más o menos la misma apariencia y los mismos recuerdos con los que nos fuimos a dormir. Por eso es razonable pensar que en la resurrección reconoceremos a nuestros seres queridos. Muy bien, es un argumento lógico, ¿verdad? Perfecto. Pues sigamos, párrafo 9. Jehová promete que bajo el gobierno de Cristo nadie dirá, estoy enfermo. Por tanto, cuando Dios vuelva a crear a las personas que han muerto, les dará un cuerpo saludable. Eso sí, no serán perfectas de inmediato. Si lo fueran, sus seres queridos tal vez no las reconocerían. Al parecer, toda la humanidad irá alcanzando la perfección poco a poco durante el reinado de 1000 años de Cristo. Una vez que acabe ese periodo de tiempo, Jesús le devolverá el reino a su Padre. Entonces, este gobierno habrá alcanzado por completo su cometido, que incluye llevar a la humanidad a la perfección. Muy bien, pues muchas gracias. Párrafo 9, la pregunta es ¿por qué los resucitados no volverán con una mente y un cuerpo perfectos? Hermano David García.
Pues una posible razón es que si fuera así, sus seres queridos tal vez no lo reconocieran al resucitar y no sintieran posiblemente ninguna emoción al ver a una persona a la que no reconocen. Y además, como bien sabemos, la humanidad irá alcanzando la perfección poco a poco durante el reinado de 1000 años. Así que resucitarán con cuerpos sanos, eso sí, pero posiblemente no perfectos. Muy bien. Hermano Aurel, Oman. Sí, y en armonía con Romanos 6:7, como ya se comentó, resucitarán con cuerpos sanos, pero no perfectos inmediatamente. Aquí se observa claro cómo se combinan las tres cualidades que estamos estudiando hoy de Jehová: la paciencia, el amor, la sabiduría, porque Él tiene en cuenta todos los detalles de todos los seres. Muy bien. Gracias. Hermano Fiol. Y todos los que pasen con vida a través de Armagedón no llegarán al nuevo mundo en perfección. Pues todos juntos, tanto aquellos que pasen con vida a Armagedón como todos los que vayan resucitando, todos juntos avanzaremos durante el reinado de 1000 años hasta alcanzar la perfección. Estupendo. Muy bien. Gracias por vuestros comentarios. Pues el siguiente subtítulo es ¿por qué será la resurrección una fuente de tantas alegrías? Veamos, párrafo 10. Imaginemos cómo será volver a ver a nuestros seres queridos. ¿Reiremos? ¿Lloraremos de alegría? ¿Nos sentiremos tan felices que le cantaremos alabanzas a Jehová? Lo que sí es seguro es que sentiremos un profundo amor hacia nuestro cariñoso Padre y su amoroso Hijo por haber hecho posible la resurrección. ¿Cómo nos hará sentir la resurrección? Hermano Camaño. Pues cada uno tendrá una reacción, ¿no? Puede que algunos rían, otros lloren de emoción al ver a su ser querido de nuevo vivo, otros puede que rompan a cantar alabanzas a Jehová de la felicidad que sienten en ese momento. No sabemos, cada persona reaccionará de manera diferente, pero lo que sí sabemos es lo que todos sentiremos, que es un amor profundo y un agradecimiento sincero, porque tanto Jehová como Jesús hicieron lo máximo para que pudiésemos disfrutar de ese momento tan especial. Emocionante, ¿verdad? Muchas gracias. Hermano García, Benjamín. Y sin duda lo que sí todos podemos experimentar en la actualidad es el dolor de la pérdida de un ser querido. Pero lo que tenemos claro es que esta alegría, esta felicidad que sentiremos eclipsará con creces cualquier dolor que hayamos podido sufrir por culpa de Satanás. Y eso hará que nuestro amor a Jehová crezca aún más por todo lo que hace por nosotros. Qué verdad, muy bien. Hermano Ferreras. Y tanto este párrafo como el siguiente empiezan con la palabra imaginemos. Así que podemos utilizar nuestra imaginación para trasladarnos a ese momento y tal vez pensar cómo vamos a reaccionar cuando veamos a nuestros seres queridos volver. Una buena recomendación. Gracias. Párrafo 11. Imaginemos también la alegría que sentirán quienes resuciten al quitarse la vieja personalidad y vivir de acuerdo con las justas normas de Dios. Quienes hagan estos cambios tendrán una resurrección de vida, mientras que a quienes se rebelen contra Dios no se les permitirá perturbar la paz del paraíso. Pues el párrafo 11, de acuerdo con las palabras de Jesús registradas en Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, ¿qué tendrán los resucitados que obedezcan las justas normas de Dios? Leamos, por favor, primero esta cita bíblica, Juan 5, 28 y 29. Hermano Espinoza, Jason, por favor. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán. Los que hayan hecho cosas buenas para una resurrección de vida y los que hayan hecho cosas malas para una resurrección de juicio. Muy bien, gracias. Pues según estas palabras, ¿qué tendrán los resucitados que obedezcan las justas normas de Dios? Hermana Fiol. Pues tendrán, como dice el versículo, una resurrección de vida, y en esa vida pues podrán quitarse la vieja personalidad, vivir de acuerdo con lo que aprendan de las normas de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano López.
¿Y qué pasará con aquellos que se rebelen contra Jehová, como dice el párrafo? Pues tenemos Isaías 65:20. Dice que aunque un rebelde tenga 100 años de edad, morirá. Quizás algunas de las personas que resuciten decidan no acatar las normas de Jehová, pero lo que Jehová amorosamente nos asegura es que estas personas no vivirán en el nuevo mundo. Perfecto. Muy bien. Gracias por la explicación y aplicación de ese versículo. Párrafo 12, por favor. Bajo el reino, todos los siervos de Dios verán que lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 22 es cierto. La bendición de Jehová es lo que enriquece, y con ella Él no trae ningún dolor. Con la ayuda del Espíritu de Jehová, serán ricos en sentido espiritual, es decir, se parecerán más y más a Cristo e irán avanzando hacia la perfección. Cada día serán mejores personas y su cuerpo se hará más fuerte. ¡Qué felices serán! Ahora bien, ¿cómo nos beneficia hoy meditar en la resurrección? Pregunta 12. ¿Cómo bendecirá Jehová a todos los que vivan en la tierra? Hermano Makowski. Todos los siervos de Dios se parecerán más y más a Cristo e irán avanzando hacia la perfección. Perfecto, gracias, muy bien. Hermano Benjamín García. Y también gracias a la ayuda del Espíritu de Jehová, pues dice el párrafo una expresión muy interesante y es que nos podremos hacer ricos en sentido espiritual. Y relacionado con eso, el texto de Juan 13, el versículo 17, ahí hablaba acerca de que cuando aprendemos las cosas que Jehová enseña y nos ceñimos a sus normas, seremos felices. Si hoy en día en este sistema, haciéndolo, podemos experimentar una felicidad tan grande, en el nuevo mundo, sin la presión de Satanás, seguro que será una bendición increíble. Sin duda, qué bueno. Gracias. Hermano Camaño. Y pensando en Efesios 4, 23 y 24, qué bonito será el día en el que no tengamos una vieja personalidad que quitarnos. Que como dice después del texto, que cada día seremos mejores personas. Y eso será una tremenda bendición, ver cómo no cometeremos errores, no pecaremos, estaremos cerca de Jehová y esa será una de las mayores bendiciones que podamos tener. Una tremenda bendición, ¿verdad? Gracias. Hermano Silvosa. Y las bendiciones no serán solo espirituales, que sin lugar a dudas son maravillosas, como ya se ha comentado, sino que como podemos ver en Job 33, 25, dice allí que su carne se volverá más fresca que cuando era joven y tendremos de nuevo el vigor de la juventud. Así que también habrá bendiciones en sentido físico, las personas cada vez nos sentiremos mejor, tendremos más energía y sin lugar a dudas, como dice este subtítulo que estamos analizando, la resurrección será una fuente de muchísimas alegrías, tanto en sentido físico como espiritual. Magnífico, muy bien. Pues ha sido hasta aquí una porción súper interesante, muy animadora de este artículo, que ha preparado el terreno para que veamos ahora cómo podemos demostrar nuestro aprecio y gratitud por las cualidades de Dios. Valoremos el amor de Jehová. Párrafo 13. Como hemos visto, cuando Jehová resucite a las personas, les devolverá los recuerdos y la personalidad que tenían antes de morir. Pensemos en lo que eso implica. Jehová nos ama tanto a cada uno de nosotros que está al tanto de todo lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Así que si tuviera que resucitarnos, le sería muy fácil devolvernos nuestros recuerdos y nuestra manera de ser y de pensar. El rey David sabía que Jehová nos conoce muy bien a cada uno. ¿Cómo nos sentimos al percibir lo mucho que le importamos? Pues la pregunta para el párrafo 13, según lo que dice Salmo 139, 1 al 4, ¿cómo muestra la resurrección que Jehová nos conoce muy bien? ¿Alguien querría leer este texto, por favor, hermana Silvosa, Damaris? Oh Jehová, tú me has examinado a fondo, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. De lejos percibes mis pensamientos. Me observas cuando viajo y cuando me acuesto. Conoces bien todos mis caminos. Todavía no ha llegado una sola palabra a mi lengua, pero resulta que tú, oh Jehová, ya la conoces bien. Muchísimas gracias. Impresionantes y preciosas palabras. Pues, ¿cómo muestra la resurrección que Jehová nos conoce muy bien? Según esas palabras. Hermana Iglesias.
Bueno, cuando leemos estas palabras del salmista podemos pensar cómo puede ser que Jehová conozca detalles tan ínfimos nuestros, ¿no? Por ejemplo, sabe cuándo me siento, cuándo me levanto, ¿no? Acciones mínimas que tenemos. Todavía no ha llegado una sola palabra a mi lengua cuando tú ya la conoces bien. Pero es que para que Jehová nos pueda resucitar, nos tiene que llegar a conocer a la perfección. Incluso ya conoce nuestro código genético, nuestros sentimientos, lo que nos gusta, lo que no, incluso nuestros recuerdos. Así que con esto vemos cómo se siente Jehová por cada uno de nosotros y cómo nos quiere. Muy bien, muy bien. Hermano Vázquez, Marcos. En armonía con lo que ha comentado Emma, el versículo 1, había una atalaya que hablaba acerca de la palabra que se usaba anteriormente en este texto, que era que Jehová nos escudriña, y hacía referencia a un verbo que también puede hacer referencia a como excavar hasta lo más profundo de una mina para encontrar un mineral. Así que esto, la atalaya decía muy bien que Jehová nos conoce tan bien como si hubiera examinado hasta el último rincón de nuestra vida. Quizás lo que ahora mismo es nuestra personalidad está determinada por vivencias del pasado, pues hasta eso Jehová lo conoce perfectamente, así que Jehová nos conozca tan bien, sin duda que nos anima mucho. Muy bien, muy bien. Manuel López. Y no nos debe sorprender que Jehová tenga la capacidad de que le sea fácil devolvernos nuestros recuerdos o nuestra manera de ser y pensar. Pensaba quizás en un cocinero de estos de 3 estrellas Michelin que es capaz de reproducir muchos platos muy elaborados, complicados, y puede dejar de hacerlos durante años y volver a hacerlos años después y ganar muchos premios, ¿no? Bueno, pues Jehová es mucho más que cualquier cocinero, puede ser capaz de devolvernos hasta con cualquier detalle de nuestra personalidad que Él conoce a la perfección. Muy bien, ¿no? Apuntamos el ejemplo. Gracias. Párrafo 14. Pensar en que Jehová nos conoce muy bien no debería inquietarnos. ¿Por qué no? Recordemos que nos quiere muchísimo y que para Él cada uno de nosotros es especial. Además, está muy al tanto de las vivencias que han marcado nuestra forma de ser. ¿Verdad que nos tranquiliza mucho saber esto? Jamás deberíamos sentirnos solos, pues en todo momento Jehová está a nuestro lado, pendiente de cómo ayudarnos. ¿Cómo deberíamos sentirnos al pensar en que Jehová nos conoce muy bien? Ana Makowski, por favor. Pensar en que Jehová nos conoce muy bien debería tranquilizarnos y hará que nuestro corazón se llene de gratitud y amor por Él, porque demuestra que nos quiere muchísimo y que para Él cada uno de nosotros es muy especial. Magnífico, gracias. Hermana Ferreras. Y bueno, nuestra personalidad está marcada por lo que hemos vivido, ¿no? El sitio donde nacimos, la forma que nos criaron, las costumbres que nos enseñaron, todo eso define nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Pensar que Jehová nos va a regresar a la vida con todo aquello que nos hace ser la persona que hemos esforzado, si hemos sido testigos de Jehová, pues marcado ese sendero en el cristianismo, pues nos llena de alegría. Muy bien. Mano Pintado. Y sin duda es una muestra de amor el hecho de que Jehová no solo se limita a conocer a su familia espiritual, ¿no? A los que están con Él, podríamos decir, también hace esfuerzos por conocernos a nosotros que estamos aquí en la tierra, ¿no? Y esto me hizo pensar en la situación actual, ¿no? Quizá nosotros, por razones de salud, nos limitamos en nuestro trato a las personas que están más cercanas a nosotros, que están en nuestra casa o en nuestro círculo familiar, pero al igual que Jehová también estamos haciendo muchos esfuerzos por estar cerca de nuestros hermanos de la congregación, por seguir conociéndoles mucho cada día más, para también interesarnos y demostrarles nuestro amor a ellos. Muy bien. ¿Cómo encaja ahí 2 de Crónicas 16:9? Hermano Fión. Pues allí dice que Jehová, o los ojos de Jehová están vigilando la tierra. Así ellos, Jehová está muy atento a lo que nos ocurre, a todo nuestro historial de vida, pero no nos vigila como si se tratara de un policía tratando de encontrar fallos en nosotros. Más bien nos vigila como un salvavidas en una playa. Está atento porque no quiere que nos pase nada, que nos ahoguemos, entonces Él está atento para salvarnos, para protegernos. Magnífico, gracias. Hermano Benjamín García.
Sí, menciona también que lo hace para mostrar su fuerza a favor de los que le sirven con un corazón completo. Todos sabemos el poder que tiene Jehová y el que Él esté dispuesto a mostrar su fuerza y, como hemos visto, no solo a su pueblo como colectivo, sino que le interesamos especialmente como personas individuales. Eso nos da mucha paz cuando afrontamos cualquier tipo de prueba. Muy bien, muy bien. Qué animadora y preciosa es esta frase, ¿no? La hermana Makowski comentó, el hermano García destacó, para Jehová cada uno de nosotros es especial. ¿Eh? Ni estamos repetidos, ni somos un montón de gente, cada uno especial. Es muy tranquilizador, ¿verdad? Valoremos la sabiduría de Jehová. Párrafo 15. El miedo a la muerte es un arma poderosa. Quienes están bajo el control de Satanás se valen de ese miedo para obligar a la gente a traicionar a sus amigos o a renunciar a sus convicciones. Pero esa amenaza no funciona con nosotros. Sabemos que si nuestros enemigos nos matan, Jehová nos devolverá la vida. Estamos convencidos de que nada de lo que hagan puede separarnos de nuestro Dios. Qué sabiduría tan extraordinaria ha demostrado Jehová al darnos la esperanza de la resurrección. Con ella le quita a Satanás una de sus armas más poderosas y a la vez nos da a nosotros una valentía indestructible. Bien, ¿por qué es la resurrección una prueba de la sabiduría de Jehová? Hermano David García. Porque le quita a Satanás una de sus armas más poderosas. Él piensa que si puede hacer que los siervos de Jehová sufran y lleguen a un punto en el cual teman por su vida, pues van a transigir. Sin embargo, gracias a la esperanza de la resurrección, ese miedo a morir se nos va, porque sabemos que aunque Satanás pudiera matarnos o su mundo, pero podemos resucitar y eso hace que tengamos una fuerza y una valentía indestructible. Muy bien. Hermana Silvosa. Y sabemos que este arma funciona porque por desgracia algunos se han dejado llevar por este temor al hombre, ¿no? Dice el párrafo que algunos han llegado a traicionar a sus amigos o incluso renunciar a sus convicciones por el miedo a morir. Sin embargo, es bonito pensar en las palabras de Romanos 8, 35 al 39, donde enumera una serie de cosas que podrían alejarnos de Jehová y entre ellas está la muerte. Sin embargo, ahí dice que nada de estas cosas puede separarnos del amor del Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es que esta arma realmente, como dice también el párrafo, no funciona con nosotros y por eso es muestra de la sabiduría de Jehová de que nos haya dado la esperanza de la resurrección, que en estos momentos nos ayudará para que nada nos aleje de él. Excelente, muy bien. Mana López. Y aunque hoy vivimos en un mundo muy negativo y rodeado de enfermedad y a veces hasta de muerte también, pues es bueno que apartemos tiempo a meditar constantemente la resurrección, a que no nos parezca algo muy lejano, que no sabremos cuándo veremos, porque como hemos visto es como una cuerda que nos une a Jehová, como un cordón umbilical a Él, porque hace que no se destruya, pase lo que pase en nuestra relación con Jehová. Qué bueno, muy bien. Muchas gracias, de verdad un placer escuchar vuestros comentarios, estamos disfrutando y aprendiendo mucho. Gracias. Párrafo 16, por favor. Si nuestros enemigos nos amenazan con quitarnos la vida, ¿confiaremos en que Jehová nos la puede devolver? Para saberlo, preguntémonos, ¿muestran las pequeñas decisiones que tomo cada día que confío en Jehová? ¿Demuestro con mi manera de vivir que confío en la promesa de Jehová de darme lo necesario si busco primero el reino? Si la respuesta es sí, esa confianza nos ayudará a afrontar cualquier prueba que se nos presente. Muchas gracias. Pregunta 16. ¿Qué debemos preguntarnos y qué indicará la respuesta? Hermano Vázquez, Marcos. Pues podemos preguntarnos, ¿muestran las pequeñas decisiones que tomo cada día que confío en Jehová? Esto está en armonía con lo que Jesús mencionó en Lucas 16. Si somos fieles en lo mínimo, seremos fieles en lo mucho. Así que las decisiones que tomamos hoy, en cuanto a si confiamos en Jehová, por ejemplo en asuntos de trabajo,
pues va a revelar si confiaremos también en el futuro cuando vengan pruebas mayores. Muy bien. Hermano Ferreras. Y tenemos aquí una imagen que nos enseña cómo un hermano le está explicando a su jefe que no puede hacer horas extras ciertos días de entre semana porque lo tiene dedicado a sus aspectos de adoración a Jehová, aunque también mantiene una actitud equilibrada porque está dispuesto a hacer horas extras en otros momentos si surge una emergencia. Pero con eso está demostrando qué es lo que más valora y al mismo tiempo demostrando confianza en que Jehová lo va a ayudar. Muy bien. Hermana Ferreras. Y Mateo 6, 31 al 33 nos muestra cosas básicas, necesidades que pudieran preocuparnos, como el comer, el que ponernos. Y sabemos que hay ciertos lugares donde estas cosas esenciales son difíciles de conseguir. Entonces, demuestra mi manera de vivir que confío que Jehová me va a suministrar lo necesario, como dice el versículo 33. Vamos a recibir las cosas si ponemos a Jehová en primer lugar. Dejaré de ir a una reunión o de hacer mis actividades espirituales porque no creo que Jehová me vaya a dar lo que necesito. Esas cosas nos ayudarían a desarrollar un poco de confianza en situaciones difíciles. Muy bien, muy bien. Y qué práctico recordarlo en esta etapa que estamos viviendo. Hermana Iglesias. Y finalmente en Proverbios 3, 5 y 6, ahí vemos la clave de lo que nosotros tenemos que hacer y después vemos el resultado de cómo Jehová actúa. Ahí vemos que tenemos que confiar en Jehová. La confianza nos ayudará a afrontar cualquier prueba que se nos presente y cuando hagamos eso, demos esa acción y le demostremos a Jehová que confiamos en Él, pues el resultado será que Él hará rectas nuestras sendas, es decir, nos ayudará. Muy bien. Mano Espinoza. Entonces, qué bien que aparezcan estas dos preguntas aquí, ¿no? En este párrafo para que meditemos, razonemos nuestra respuesta y seguro que siempre tendremos algo que trabajar, ¿no? Así, dedicarle tiempo a estudiar la palabra de Dios, a fortalecer nuestra confianza en Jehová, pues eso nos ayudará a hacerle frente a toda prueba, incluso la muerte, ¿no? Como dice aquí. Muy bien, gracias. Pues hemos hablado del amor, de la sabiduría. Veamos ahora, valoremos la paciencia de Jehová. Párrafo 17. Jehová ha establecido el día y la hora en que pondrá fin a este viejo sistema. Aunque ansía resucitar a los muertos, no perderá la paciencia ni actuará antes de tiempo. Está esperando a que llegue el momento perfecto para hacerlo. Tenemos buenas razones para agradecer que Jehová sea paciente. Por ejemplo, gracias a esto, muchas personas han tenido tiempo de arrepentirse, incluidos nosotros. Jehová desea que tantas personas como sea posible puedan vivir para siempre. Por lo tanto, demostremos que agradecemos su paciencia, esforzándonos al máximo por encontrar a los que tienen la actitud correcta para obtener vida eterna y ayudándolos a amar y servir a Jehová. Así ellos también podrán beneficiarse de su paciencia. Pues la parte A, para el párrafo 17, porque es el momento que Jehová ha fijado para la resurrección una prueba de su paciencia. Hermana Fiol. Bueno, en Job 14 y 15 vemos que Jehová está deseando devolver la vida a algunos de los siervos de la antigüedad, como en este caso Job. Sin embargo, en vez de hacerlo pues hace miles de años, Él está esperando el momento perfecto. Y eso nos da a los demás la oportunidad de hacer las cosas a la manera de Jehová, ¿no? Y de llegar a conocerle a nosotros y a otros muchos. Cierto. Muy bien. Hermano Candero Alexis. Pedro dice aquí en la segunda de Pedro 3:9 que Jehová no es lento, sino que es paciente para con nosotros. Y pues qué bueno que es así. Y eso lo vemos actualmente. Muchas personas que hace un tiempo habían estudiado sobre Jehová están volviendo. Otras personas que antes eran apáticas hoy se están interesando. Y esto es algo que debemos agradecerle a Jehová porque viendo las cosas como Él las ve,
nosotros vemos a los seres humanos como nuestros congéneres, pero Jehová los ve también como su creación, como sus hijos. Y qué bueno que hoy en día más personas se puedan beneficiar de la paciencia de Jehová. Muchas gracias, muy bien. Hermano Camaño. Y cuando uno se pone en el lugar de Jehová, bueno, cada uno de nosotros cuando sufrimos pruebas en este mundo o perdemos un ser querido, tendemos a pensar en nosotros mismos y no en los demás, ¿no? Pero pensar como Jehová, aun pudiendo solucionar eso en ese mismo momento, no lo hace porque nos quiere, porque tiene paciencia con los seres humanos. Y esto es algo que tenemos que agradecer todos nosotros, porque a todos nos ha dado esa oportunidad. Así que tenemos que ver esa paciencia no como algo de lo que a lo mejor nos gustaría que terminase ya, sino como un regalo que a todos nos ha dado. Cierto. Hermano Benjamín García. Sí, en definitiva, esa gran muestra de paciencia es lo que hace posible que muchos de nosotros estemos hoy sirviendo a Jehová, y por eso qué mejor forma de agradecerlo que intentando de aprovechar al máximo el tiempo que queda para brindar la misma oportunidad a personas que están deseando de conocer a Jehová y su mensaje. Muchas gracias. ¿Alguna idea más sobre la parte B? ¿Cómo podemos demostrar que agradecemos la paciencia de Jehová? Hermano Silvosa. Pues aprovechando ese tiempo que nos está dando. Como vemos todos los años, en la organización de Jehová se están bautizando cientos de miles de personas, lo cual demuestra que, tal y como dice Hechos 13:48, todavía hay personas en nuestros territorios que tienen la actitud correcta para obtener vida eterna. Así que tenemos que aprovechar bien este tiempo para encontrar a estas personas, enseñarles la verdad bíblica y también ayudarles, al igual que nosotros, a aprender de Dios, a amarle y poder ver que es un Dios amoroso, misericordioso y que nos quiere dar una maravillosa esperanza como la resurrección y la vida eterna para el futuro. Muy bien, muy bien. Magnífico. Pues pasemos al párrafo 18, por favor. Con paciencia, Jehová esperará a que terminen los 1000 años para que seamos perfectos. Hasta entonces, está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Por tal razón, imitemos su ejemplo centrándonos en las buenas cualidades de los demás y siendo pacientes con ellos. Veamos el caso de una hermana. Su esposo empezó a sufrir graves ataques de ansiedad y dejó de ir a las reuniones. Ella cuenta: esta situación fue muy dolorosa para mí. Los planes que teníamos como familia para el futuro se vinieron abajo. Pese a todo, esta hermana siguió tratando con amor y paciencia a su esposo. Confió en Jehová y nunca se dio por vencida. Como él, miró más allá del problema y se concentró en las cosas buenas que tiene su esposo. Dice: mi esposo tiene excelentes cualidades y está haciendo lo que puede por recuperarse, poco a poco. Es muy importante que seamos pacientes con nuestros familiares o los hermanos de la congregación que luchan con dificultades. Bien, pues ¿por qué debemos ser pacientes con los demás? Hermano Makowski. Porque Jehová es paciente con nosotros. Cometemos muchos errores, pero Jehová ahora no espera que seamos perfectos. Así que tampoco debemos esperar que los demás sean perfectos. Debemos ser pacientes con todos. Excelente, muy bien. Hermano David García. Y en el párrafo vemos un ejemplo. Una hermana que se sintió muy triste cuando su esposo tuvo graves ataques de ansiedad y dejó de ir a las reuniones, pero ella lo que demuestra es amor y paciencia. Ella se fija en las buenas cualidades que sigue teniendo su esposo y en los pasos que va dando para recuperarse, aunque sea poco a poco. Y esto nos enseña también pues que en nuestras congregaciones, en nuestras familias, seguro que tenemos hermanos o familiares que sufren depresión, ansiedad u otro tipo de enfermedades, pero lo que queremos hacer es fijarnos en las cosas buenas que hacen. Muchas gracias, muy bien. Ana López.
Me gusta cuando dice que esa situación hace que se rompan muchos planes de futuro, de familia, incluso puede que metas o objetivos espirituales se vinieran abajo, pero en ningún momento ella atacó o puso en tela de juicio la espiritualidad de su esposo porque había dejado de ir a las reuniones o que fuera poco maduro. No juzgó eso, sino que vio lo positivo o las cualidades buenas que tenía él, y lo mismo podemos hacer en la congregación. Cuando hemos pasado por una situación así, pues en lugar de juzgar a nuestros hermanos, ver lo positivo que hacen. Muy bien, muy bien. Hermano Ferreras. Y el párrafo también nos indica que esa paciencia de Jehová se va a extender, por lo menos durante esos 1000 años. O sea que Jehová nos seguirá mostrando paciencia a todos nosotros. Entonces, si Jehová nos las muestra, podemos imitarlo a Él, mostrando nosotros también paciencia con otros. Perfecto, muchas gracias. Qué buenos pensamientos. Pues leamos el párrafo 19, por favor. Jesús y los ángeles se alegraron mucho cuando se creó la tierra. Imaginemos lo felices que se sentirán cuando la vean llena de personas perfectas, que aman y sirven a Jehová. Y pensemos en la alegría que sentirán quienes gobiernen en el cielo con Cristo al ver que la humanidad se beneficia de su labor. Imaginemos también cómo será la vida cuando las lágrimas de dolor den paso a lágrimas de alegría, cuando desaparezcan para siempre la enfermedad, la tristeza y la muerte. Hasta ese día, estemos decididos a imitar el amor, la sabiduría y la paciencia de nuestro Padre. Si lo hacemos, conservaremos la felicidad ante cualquier prueba que enfrentemos. Cuánto agradecemos la promesa de Jehová de que va a haber una resurrección. Magnífica lectura, muchísimas gracias, Manu Díaz. De verdad que valoramos tu esfuerzo y preparación. Pues la pregunta para este párrafo: ¿qué debemos estar decididos a hacer? Hermana García, ¿quieren? Pues debemos estar decididos a imitar estas tres cualidades que hemos visto hoy de Jehová: el amor, la sabiduría y la paciencia, porque como dice el párrafo, si lo hacemos conservaremos la felicidad ante cualquier prueba. Y esto, según dice Santiago 1:3, nos ayudará a producir aguante. Y el aguante será lo que nos ayude a vivir en primera persona la alegría y la felicidad de dar la bienvenida a todas las personas que resuciten en el futuro. Muy bien, muy bien. Hermano García. David. Y otra cosa que debemos hacer es imaginarnos cómo será la vida bajo el nuevo mundo, cuando ya no haya enfermedades, no haya ansiedad, problemas económicos, ni tampoco la muerte. Imaginarnos también cómo será la resurrección, volver a ver a nuestros seres queridos, y sin duda alguna que eso aumentará nuestra esperanza y también nuestro agradecimiento y amor por Jehová. Así es. Muy bien, muy bien. Magnífico, muchas gracias por vuestros comentarios. Pues llegado a este punto, seguro que podemos responder bien a las preguntas de repaso. 3 preguntas tenemos aquí. La primera de ellas, ¿por qué creó la vida Jehová? Hermana Silvosa. Pues como hemos visto, no porque le faltara nada, sino porque realmente quería compartir esa alegría que él tenía de vivir con otras criaturas, y como dice 1 Juan 4:19, fue el amor lo que lo impulsó a hacer esas creaciones. Así es, gracias. ¿Cómo refleja la resurrección el amor, la sabiduría y la paciencia de Dios? Hermano Vázquez. Pues hemos visto que Jehová refleja su amor porque cuando nos resucite en el futuro, Él habrá sabido perfectamente, y sabemos que ahora lo hace, sabe perfectamente lo que sentimos, lo que pensamos. Eso nos muestra el mucho amor que nos tiene. Si pensamos en la sabiduría, pues gracias a la resurrección nos da un arma que nos permite, como decía el párrafo 15, tener una valentía indestructible que nos ayuda a tomar decisiones que demostremos confianza en Él. Y por último, al ver la paciencia nos damos cuenta de cuán importante es que en la predicación nos esforcemos al máximo por hacer llegar el mensaje de las buenas nuevas a otras personas. Muchas gracias. Pues la tercera pregunta: ¿cómo podemos demostrar que agradecemos la esperanza de la resurrección? Hermano López, Rubén.
Pues hemos visto algunas sugerencias prácticas, quizás dedicando tiempo a meditar en el futuro, cómo será, participando de lleno en predicar las buenas noticias del reino en estos últimos días, involucrándonos, manteniendo siempre pues, nuestra mente en el futuro y demostrando la paciencia que Jehová demuestra también con nuestros hermanos, la congregación y con nuestros familiares. Muy bien, magnífico. Muchísimas gracias por vuestra preparación y por vuestros magníficos y excelentes comentarios. Pues, ¿qué podemos decir en conclusión? Creo que todos esperamos ver el fin de este mundo malvado. Pero siendo realistas, tenemos que contemplar la posibilidad de que veamos el nuevo mundo gracias a la resurrección. Agradecemos la posibilidad de ver a nuestros seres queridos, a hermanos queridos, a siervos fieles de la antigüedad, pero ya agradecemos esa esperanza porque enriquece nuestra vida, nos da mucha fuerza, nos permite enfrentarnos a cualquier cosa, nos acerca mucho a Jehová al poner de manifiesto sus maravillosas cualidades. Amor, sabiduría, paciencia, cualidades que valoramos, agradecemos y queremos imitar. Pues reiteramos nuestra gratitud a todos los participantes. Vamos a terminar nuestra reunión con una canción. La canción será la número 141, titulada El maravilloso regalo de la vida, 141, y después nuestro hermano Abel Pintado nos representará en oración.